Hay un motivo de adoración muy especial, o de agradecimiento al Señor muy especial, que tenemos que tener muy en cuenta. Nadie puede establecer lo que no ha sucedido. Sí, uno puede llegar a tener alguna conciencia sobre lo que podría haber sucedido, pero nadie puede saber qué es o qué hubiese sucedido. Es una cuestión filosófica muy interesante, en la cual varios filósofos ahondaron a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que nosotros somos pentecostales. Ayer en una reunión dije algo que, bueno, me tocó decir cosas ingratas. Entonces dije algo que suena fuerte, pero que es la realidad. Nosotros somos pentecostales, y como allí había hermanos de otras denominaciones, yo dije, nosotros somos pentecostales y los pentecostales somos autorreferentes. ¿Por qué somos autorreferentes? ¿Por qué nos referenciamos a nosotros mismos? Porque vivimos a un Cristo vivo que cada día hace cosas. Entonces el pentecostal, cuando va a hablar, sí es pentecostal, ¿no? Porque hoy hay algunos que son evangélicos y son más evangélicos que pentecostales. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que tienen toda una ceremoniosidad evangélica que le ahogó el pentecostalismo. Entonces, ocurren situaciones, ¿no?, donde cuando uno escucha un verdadero pentecostal te va a decir, no, ayer íbamos caminando y oramos por una persona y ya te viene con el testimonio. Es como alguien empieza a contar toda una historia y el pentecostal está esperando que diga, y Jesús hizo, ¿no? Y es tremendo esto. Yo sé que en el libro de Hebreos existen aquellos que recibieron los muertos en resurrección y existen los que fueron aserrados, pero no negaron a Jesucristo. Pero es nuestra característica, nuestra tendencia. Nosotros estamos esperando el milagro. Vivimos esperando el milagro. Es nuestra fe. Nosotros tenemos esa convicción. Por lo tanto, no nos paramos mucho a pensar en las cosas de las cuales Dios nos ha librado. Porque siempre estamos viendo lo que Dios hizo y no lo que Dios evitó que sucediera. Y es tan válido como el milagro, aquello que Dios evitó que sucediera. Amén. ¿Y por qué hago este lío de interpretaciones un domingo por la mañana? Porque estamos viviendo días interesantes. Bíblicamente los podemos, nosotros que creemos en el retorno de Jesús, los podemos situar en los tiempos finales. No decimos que ya es el cumplimiento de todas las profecías, pero que hay unas cuantas que se están cumpliendo y que marcan una tendencia que, como todos sabemos, los tiempos proféticos no son los tiempos cronológicos. Por lo tanto, pueden pasar un montón de acontecimientos y después no pasa nada por un tiempo, y no es que porque pasaron una serie de acontecimientos van a seguir sucediendo. Pero estamos cerca, y una de las cosas que dice el Señor en su Apocalipsis, me refiero a Mateo 24, ¿no?, es el engaño. Pero no el engaño externo, sino el engaño interno. Te van a decir, acá está el Cristo, allá está el Cristo, no le creáis. Y esto es muy fuerte porque esta semana tuve que, en diferentes intervenciones en grupos pastorales, tuve que decir algunas cosas fuertes. Hubo gente que me envió mensajes conteniendo mentiras, pero mentiras alevosas. Pero alevosas, que cualquier persona
googlea lo que están diciendo y sabe que es mentira. No es algo delicado, sutil. No, algo que es un hachazo en el barro. Salta para todos los lados. Es imposible que no te des cuenta. Y cuando yo llamé la atención a alguien que hizo esto, un pastor que hizo esto, me dijo, yo no estoy para comprobar si esto es verdad. Le digo, pero lo estás difundiendo. Y entonces lo llevé a algo que no existe todavía. Y lo llevé a una escena de persecución. Le digo, imagínate que vos estás repitiendo esta mentira y estás diciendo semejante barbaridad. Para colmo, una de las barbaridades que había dicho tiene que ver con la vida de una persona que todo lo que él decía que no sucedió, le sucedió adentro de una iglesia evangélica. Y toda su experiencia de vida, que no es una experiencia bonita, le sucedió siendo él creyente. O sea, la iglesia no tuvo culpa en lo que a él le sucedió, pero su vida transcurrió. Y quien le abre los ojos para que vea la realidad es una hermana de la iglesia, la cual yo conozco, una joven que tuvo que abrirle los ojos a una persona con respecto a su vida, y Dios la usó por el Espíritu Santo. Pero que quedó a la luz aquello que era mentira, la mentira en que él había vivido, esta persona había vivido durante toda su vida. Y entonces yo le decía a esta persona que divulgaba y que decía, esa historia no es cierta, yo digo, pero esto pasó dentro de una iglesia. No solamente que es verdad, sino que además de ser verdad, ocurrió dentro de una iglesia. Podés llamar al pastor y corroborar todos los hechos. Es muy fácil. Agarras el teléfono, llamas al pastor y decís, esto es verdad. Y el pastor te va a decir si es verdad o es mentira. Pero vos no llamaste al pastor y agarrás y escribís. Y mandás. O te lo mandaron y lo reenviás. Y esto genera un estado de confusión que la Biblia lo menciona, ¿no? Que llaman a la mentira verdad y a la verdad mentira. Y esto llega a un punto de confusión donde no sabes dónde estás parado. Y ahí es donde viene el agradecimiento que nosotros tenemos que tener a Dios. Porque la voz profética lo que hace es traer luz. Cuando la voz profética trae luz, algunas veces hay gente que compara esto con lo que le mienten de la realidad y te dicen, no es así. Pero después los acontecimientos van llegando y se sabe cuál era la verdad y cuál no era la verdad. Y entonces en ese momento es donde uno tiene que levantar los brazos al cielo y decir, gracias Señor, porque nos mantuviste en la verdad. Gracias. Hay un punto que a mí me impacta mucho en el Apocalipsis. Hay detalles en la palabra que muchas veces no son tomados en cuenta. Pero hay un episodio en el Apocalipsis que a mí me impacta mucho. Capítulo 18, la caída de la Gran Babilonia, que en realidad, usted sabe, nuestro querido hermano Juan le escribe a los hermanos de Asia Menor, hablándoles de Babilonia, pero en realidad refiriéndose a Roma. Un legalista podría decir, Juan pecó, porque no está diciendo la verdad. Pasa que Juan tenía que preservar la vida de los hermanos y si recibían una carta acusando a Roma, los iban a matar a todos. De hecho, Juan ya estaba preso en la solitaria isla de Patmos, que queda muy cerquita de la costa de Éfeso, pero con sus casi 100 años, Juan estaba ahí viviendo en medio de una situación inhóspita. Como dice la Biblia, estaba yo en el Espíritu el día del Señor y oí una voz detrás de mí. Solo no estaba, Jesús estaba con él. Pero cuando habla de la caída de la Gran Babilonia, hay una voz que surge y dice,
salid de en medio de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella. Y entonces la pregunta o las preguntas que surgen es, ¿qué hacían estos hermanos adentro de la Gran Babilonia? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo vivían adentro? Porque la Gran Babilonia es la gran ciudad, habla bien claro, la ramera. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo vivían ahí adentro? ¿Cómo se mantenían fieles? Porque Dios les dice, pueblo mío. ¿Cómo se mantenían fieles en medio de semejante situación? Recuerden que el Apocalipsis es un tratado político-económico, pero mayoritariamente económico. Y precisamente cuando habla de la gran ramera, la califica y dice, la que comerciaba. ¿Ah? Y dice que los que la lloran son los príncipes y los mercaderes. Y todos los que hacían transporte marítimo, dice que en los barcos lloraban por la caída de la Gran Babilonia, la gran ramera. Entonces cuando uno mira todo eso dice, ¿cómo vivían esos hermanos ahí adentro? Y es toda una pregunta. Si quieres sigo preguntando, no tengo las respuestas, porque no están en la palabra. ¿Esos hermanos eran conscientes que estaban allí adentro? Ellos tenían conciencia de dónde vivían. Porque algunas veces nos toca pasar por experiencias donde nosotros no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la situación que estamos viviendo y de lo que nos rodea. Y eso es así. Ignora uno el peligro que está acechando, pero hay momentos en los cuales uno es consciente. Ejemplo, Pablo. ¿Se acuerdan cuando vino en la casa de Agabo los profetas y decían, se ataron con el cinto de Pablo y dijeron, así llevarán al dueño de este cinto? Y Pablo dijo, ya lo sé, no agranden mi tristeza, vamos a disfrutar de este tiempo que tenemos acá, que es el último porque yo voy ya camino hacia Roma, disfrutemos esto. Ahora, el mismo Pablo va a decir, perdimos la esperanza de conservar la vida cuando fue ya en el viaje que lo llevaba a Roma, aquella tempestad que destruyó el barco y todo lo demás. Y uno dice, pero Pablo sabía que tenía que testificar ante César, se lo había dicho el Señor mismo. Sí, pero las circunstancias hicieron que él, por un momento, perdiera esa esperanza, perdiera esa situación, y ahí es donde te asaltan las dudas. ¿Será que Dios cambió de decisión? ¿Será que Dios ahora quiere otra cosa? ¿Será? Y ahí te empieza a hacer, ¿no? La ratonera te empieza, el ratondródromo te empieza, abre las puertas y te empiezan a girar todos los ratones de la cabeza y empezás a pensar y te empieza a salir humo por las orejas. Y la gente te mira, ¿no? Y dice, ¿qué le pasa? Está conflictuado. No, tiene adentro un problema. Dios le dijo una cosa y sus ojos y sus oídos ven otra. Y la situación espiritual que lo rodea es otra. Y la situación espiritual que lo rodea lo oprime y le va generando una condición en la cual es más fácil creer en lo que ven sus ojos, en lo que oyen sus oídos y en la percepción que tenemos de la realidad que en la palabra que Dios nos ha dado. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo vivían estos hermanos en Babilonia? ¿Cómo andaban ahí adentro? Y esta pregunta no es al azar. Esta pregunta es porque nosotros vivimos en medio de un mundo que se va asemejando cada vez más a esa gran Babilonia. Algo interesante. Hoy se vuelve a hablar en el mundo, y no en Argentina, en el mundo entero, acerca del imperialismo. Ahora el imperialismo tiene dos vertientes. Una es Estados Unidos, que siempre lo fue, y otra es China.
En el caso de China es inclusive más fácil identificarlo porque durante muchos siglos fue un imperio. Entonces es como que es natural decir el imperio chino, aunque hace ya más de un siglo que no lo es. Pero es interesante esto. ¿Por qué? Porque la gente va reconociendo y se va adaptando y ya no hay. ¿Ustedes se acuerdan? Décadas atrás, en el siglo pasado, se hablaba de imperialismo, ya estaban todos preparados para la lucha. Y ahora es como que están todos domesticados. Voy a hacer una palabra que usa una amiga mía de España que me gusta mucho. Aborregados. Se aborregaron, ¿no? Y están como diciendo, bueno, nos toca vivir esto y ya está. Y no voy a reaccionar. Porque ¿qué voy a reaccionar si no sirve para nada? Y entonces aquel refrán de mal de muchos, consuelo de tontos se aplica de una manera brutal. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué quiere el Espíritu Santo que nosotros hagamos? Y no voy a avanzar mucho más porque quiero dejarle esto adentro del alma para que le trabaje, ¿no? Que vaya trabajando de una manera fuerte y lo motive a orar por esto. Porque cuando hablamos, y esto estoy haciendo referencia a las prédicas de hace 15 días, cuando hablamos acerca de ese Señor que no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humare. Ahí hay un texto, un pedacito de ese texto, que no es tomado tan en cuenta. Si uno dice, el Espíritu del Señor está sobre él, no gritará, no quebrará la caña cascada, ni apagará. Ese texto lo conoce todo el mundo. Pero en el mismo texto dice, hasta que saque a victoria el juicio. Y eso no se recuerda. Es como que eso está como oculto, como que lo pasamos por alto, como que no tenemos conciencia de lo que dice esa palabra. Y es fundamental. Y la pregunta que nos hicimos cuando vimos ese texto es, ¿cómo es que el Señor saca victoria al juicio? Y la primera pregunta tiene que surgir para abrir el panorama. ¿Qué juicio? ¿Cuál juicio? Y uno responde rápido, el juicio de Dios. ¿Tiene que ver el juicio de Dios con el juicio de este mundo? Evidentemente no. Este mundo es injusto y Jesús es justo. Entonces, quiere decir que Él va a sacar a victoria su juicio. El juicio que Él hace. ¿Y qué es sacarlo a victoria? Que se cumpla. No encuentra un juicio victoria mejor que se haga justicia. Y entonces uno ahí empieza a darse cuenta de decir, ¿y cómo nosotros? ¿De quién es la misión? ¿De quién es la misión? De Dios. Eso importantísimo. ¿Cómo nosotros podemos colaborar en la misión de Dios? Porque el que va a sacar a victoria al juicio, ¿quién es? Jesús. Está hablando de Jesús ese pasaje. Él es el que saca a victoria al juicio. Yo no puedo sacar a victoria al juicio. Él sí puede. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Si yo soy colaborador de Dios, ¿cómo hago? Y ahí empieza a surgir algo fundamental, la fe. La fe que Dios pone en nuestros corazones y que va a producir milagros. Esos milagros son la respuesta de Dios ante la injusticia del mundo. Cuando la hija y el hijo de Dios se plantan ante una situación completamente adversa, completamente llena de dificultades. Ayer yo lo dije, porque estábamos hablando en una federación de la cual somos parte, de una federación de iglesias, de la cuota que hay que pagar y bueno, de los inconvenientes que muchos conocemos que hay en la economía, bla, 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 bla. Yo dije, mire, nosotros somos pentecostales. Y hay algunos que se equivocan con los pentecostales. Porque hay algunos que creen que los pentecostales
no ven los problemas. Al contrario, los pentecostales somos extremadamente pragmáticos. Vamos ante alguien que tiene cáncer y dice, tiene cáncer. Y asumimos que tiene cáncer. Nuestra esperanza no está en que no tenga cáncer. Sabemos que tiene cáncer. Y oramos a Dios. ¿Para qué? Para que se sane. Y nuestra pelea es contra la realidad, no contra algo ficticio. Vamos contra aquello que es algo cierto. No nos ocultamos. Para nosotros, ir a la presencia del Señor no es un escondite para no enfrentar los problemas. Es el lugar de donde sacamos toda la fuerza para enfrentar los problemas. Es completamente diferente. Entonces, algunas veces, cuando se predica un evangelio de resignación, donde te dicen, bueno, refugiarte en el Señor y aguantar las cosas que pasan, no es compatible con nuestra experiencia. Nosotros lo que queremos es guerrear. Somos guerreros. Tenemos en el alma grabada la intervención permanente de Jesús en toda circunstancia, no para acariciarnos el lomo y decirnos aguantá, sino para decir yo traigo juicio y voy a sacar a victoria el juicio. Y aunque vemos todo negativo y todo está patas para arriba, nosotros seguimos creyendo que Dios va a hacer el milagro. Y que Dios va a hacer un milagro con poder. Terminamos la reunión y una de las hermanas que era delegada de nuestra iglesia me dice, el Señor hizo el milagro de mi mamá, Dios la sanó de cáncer. Yo había terminado, ni siquiera habíamos hablado y automáticamente ya estaba el testimonio ahí. Entender que la misión es de Dios, pero yo soy colaborador de Dios. Y en este caso, ser colaborador de Dios es ser un conducto para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces, ¿qué hago? Me planto y en el nombre de Jesús resisto, porque la fe básicamente es resistencia. Lo dice bien claro Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el enemigo, ¿qué quiere? Que yo me corra del camino. ¿Y yo qué hago? Me aferro más a las palabras de Dios y contra viento y marea me quedo plantado sabiendo de que Dios va a darme victoria. Entonces es momento como para decir y para hacerle pensar, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Un hermano me escribió los otros días y dice, ¿cómo se hace para vivir en este mundo? Y me hizo una descripción de lo que él entiende, ve, sufre cada día. Yo sé que el populismo es malo. Y yo le pregunté, ¿por qué crees que es malo? Y este es el problema de este tiempo, que te meten algo a rosca en la cabeza y lo crees. Al punto que inclusive afectan a los diccionarios. Vas a buscar populismo en algunos diccionarios y te dicen que es sinónimo de demagogia. No tiene nada que ver el populismo con la demagogia. Nada que ver. El sufijo ismo significa doctrina. Si usted habla del capitalismo, va a hablar de la doctrina del capital. ¿Se entiende? Si usted habla de socialismo, va a hablar de la doctrina de lo social. Y si usted habla del populismo, va a hablar de la doctrina de lo popular. Pero llega un punto en que una palabra se deforma y pasa a ser usada de otra manera. Entonces, ¿alguien que es populista puede ser demagogo? Sí. ¿Y alguien que es capitalista puede ser demagogo? También. ¿Y alguien que es socialista puede ser demagogo? También. Pero la intención es que todo lo que tenga que ver con el pueblo está mal. Y te lo van metiendo a rosca y la gente se aborrega y dice, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y entonces ahí tiene que venir el espíritu pentecostal que dice muy bien, los hombres dirán lo que quieran, pero nosotros conocemos a un Jesús que caminaba entre el pueblo. Nosotros conocemos a un Jesús que sana las enfermedades.
Nosotros conocemos a un Jesús que hace milagros y maravillas. Y no me quiero seguir metiendo porque ya me estoy metiendo en la prédica. Pero le dejo esto metido adentro para ver qué va a hacer usted, pentecostalito. Va a ser ese canal, ese conducto de Dios para decir, el Señor va a sacar a victoria el juicio. Y vamos a ver milagros y maravillas, prodigios y señales, porque Él es grande. Porque Él hace milagros. Porque Él se mueve con poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué le saqué a colación esto de la palabra populismo? Para que se dé cuenta que hasta los diccionarios mienten. Préstele atención. Hasta los diccionarios mienten. Y entonces hay gente que hoy cree que aprieta dos botones, googlea algo y ya le dan la respuesta. Y le mintieron. Hoy es más fácil que nunca que te adoctrinen en la mentira. Los algoritmos manejan el sistema. Entonces, cuidado, que hay algunos que te hacen el senderito y te dicen, vení por acá, vení por acá, vení por acá. Entonces, cuando uno hace un análisis de la palabra, dice, a ver, el sufijo ismo, ¿qué significa? Doctrina. Y entonces si yo digo populismo, ¿de qué viene? De popular, de pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es? La doctrina del pueblo. ¿Y por qué me dijeron que era malo? Entonces, muchas veces inclusive se da esta situación, donde lo bueno pasa a ser malo porque te lo van implantando. Cuidado, 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 cuidado. La Biblia está llena de advertencias contra los falsos profetas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Levantamos los brazos al cielo y decimos, gracias Señor, porque vos nos das claridad, aún en los días más oscuros. En los días donde la bruma es muy, muy densa, vos nos das claridad y nosotros salimos hacia adelante. Nada ni nadie nos puede detener. Tu gloria está con nosotros. Sea agradecido a Dios por eso. Sea agradecido a Dios por eso. Y cierro con esto que no tiene que ver con lo que hablé, pero que tiene que ver con su vida. Ser agradecido delante de Dios te abre las puertas para recibir mayor bendición. Agradecele a Dios por lo que tenés y vas a avanzar sobre lo que no tenés. Si tu oración está basada en lo que no tenés, te vas a estar amargando y de esa manera no vas a recibir nada delante de Dios. Si entras a la presencia de Dios diciendo, Señor, gracias por lo que tengo. Esto es la fiesta de los tabernáculos para los judíos, ¿no? 7 días en una enramada donde no tenían que llevar nada y tenían que agradecer por todo lo que tenían. Tenían que hacer memoria todo lo que tenían y agradecer por todo lo que tenían. Muy bien. Llegar al punto de decir, Señor, yo te quiero agradecer. Y después que le agradeciste, y Señor, ahora necesito que hagas este. Y después seguí adelante con tu petición. Pero primero, con acción de gracias. Primero, con acción de gracias. Amén. No le hagas un piquete a Dios. No funciona. En paciencia y perseverancia te gana. Te gana. Yo sé lo que te digo, te gana. Jonás, no termines en la barriga del pescado. Amén. La debe haber pasado bomba, ¿no? Yo me imagino que debe haber dicho, ¿por qué me tuve que poner caprichoso? Y el tipo lo sabía porque les dijo a todos, se armó la tempestad y dijo, ¿qué pasó? Y soy yo. Afuera. No te vaya a pasar, ¿eh? Alguna vez le dije a alguien que estaba en una actitud así, dije, dale Jonás, porque vas a ir a parar al agua. Cuidado con eso, amén. La palabra para este trimestre
Está basada en Mateo 21, 12 al 17, donde el Señor se presenta en el templo y hace una purificación, hace una limpieza. Ya hablamos acerca de esa limpieza. ¿Qué es lo que Él limpió? ¿Qué es lo que Él sacó? Algunos hermanitos religiosos dicen, ustedes no pueden tener una librería. Lo que Jesús sacó fueron los animales del sacrificio. Entienda que no hacía el sacrificio no tenía perdón de pecados. Por ende, el problema estaba basado en que tenían que ir al templo, canjear el dinero y ya ahí los robaban, los cambistas lo robaban, y después comprar un animal viejo, un animal con defectos, que se lo vendían como si fuese sano y puro. Eso es lo que Jesús fue a poner en su sitio. Y Juan el Bautista hizo una tarea muy fuerte, porque Juan el Bautista va a traer el bautismo en aguas para perdón de pecados. Con lo cual ya no se necesitaba ir al templo, porque se hacía donde hubiese agua, y porque no se pagaba absolutamente nada. El bautismo viene a romper, y allí en Juan 4, la Biblia nos va a decir que Jesús bautizaba. Y Juan decía, no lo hacía él personalmente, lo hacíamos nosotros en su nombre. Dejando bien marcado, además de que él fue bautizado por Juan, que él mismo bautizaba. Y dice que llegó un momento en que él bautizaba y hacía más discípulos que Juan el Bautista. Eso nos marca un panorama de una nueva etapa que comenzaba. Una etapa muy difícil para ser comprendida por los religiosos. Juan el Bautista fue muy duro con los religiosos. No le hablaba al pueblo, le hablaba a los religiosos y le decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y eso era dirigido hacia los religiosos que encubiertamente, por las dudas, venían a bautizarse con Juan. Pero allí en Lucas nos revela que cuando el pueblo, viendo lo que Juan le decía a los religiosos, le preguntan a Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Les explica un evangelio muy simple. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Simple. Compartir. ¿Existen peligros que la religiosidad se nos infiltre? Claro. Pero esto está en la Biblia. Y fíjese que sí. Juan el Bautista le dijo que tenían que compartir. ¿O no? Santiago les dice, muchachos, ustedes a los que tienen plata les dan los mejores lugares en el culto. Y a los que no tienen plata le dicen, sentate por ahí donde puedas. ¿Lo dice o no lo dice? ¿De qué quiere decir esto? Que se les había infiltrado ese espíritu inmundo. Y el lugar que ocupaban no era un lugar común, donde todos los hermanos eran igual. No, había privilegios, como las castas religiosas. Jesús fue claro con esto. Cuando le tocó dar la parábola del buen samaritano, puso en escena a un sacerdote y puso en escena a un levita, a propósito. Y luego, el bueno de la película resultó ser un samaritano que para todos estos era la peor lacra que podía haber. Bueno, nosotros no tenemos eso, pastor. Nosotros somos un país generoso. Veo algunas cosas que sinceramente me repugnan. No en el mundo, porque del mundo lo espero. Dentro de la iglesia.
Y por eso lo digo en el marco de nuestra comunidad, para decir nosotros no. Nosotros brazos abiertos con todo el mundo y recibimos a todo el mundo con amor. Amén. Amén. Porque si no, cuando vas delante de la presencia de Dios, el Señor dice, che, no te escucho. Y vos por más que grites, vas a decir, ¿sabés que no te escucho? Porque acá tengo a alguien que está clamando que vos no lo dejaste entrar a tu país. Pero pastor, ¿de dónde saca eso? Fíjate, de Mateo 25, fui forastero y me cobijaste. Y por eso entrás. Y a los otros le dijo, fui forastero, no me cobijaste, vos no entrás. Fíjate de qué lado estás. Amén. Cuando los muchachos estaban contentos, felices, alabando a Jesús, se le vinieron los religiosos. ¿Y qué le dijeron? ¿No oís lo que dicen? Te están adorando. Y Jesús los miró y dijo, ¿ustedes no leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y peor que un insulto para ellos. Y como él sabía que se habían enojado, dijo, me voy del otro lado del monte de los olivos, allá tengo mis amigos. ¿Quién? Y lo tengo a Lázaro, el 48. Tengo al otro, que es donde pasó el último día de reposo, Simón el leproso. El tipo fue uno de los leprosos que sanó Jesús, si no, no podía estar viviendo adentro de la ciudad. Pero le quedó el leproso. Jesús prefería estar con esa gente que estar en Jerusalén. Las ciudades no tienen buena fama en la Biblia. Las ciudades están por lo general marcadas por la codicia. Y la codicia tiene mucho que ver con ese otro señor que dijo Jesús, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pero es que las riquezas están mal, no, lo que está mal es servir a las riquezas. Ahí está el problema. Y entonces llegamos al día de hoy y como en este trimestre vamos a hablar de nuestro evangelio, a mí me surgió una idea. Hoy predican ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes? Porque si vamos a hablar de nuestro evangelio, tenemos que hablar de Jesús. Y lo primero que tenemos que tener en claro es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? A ver, tiren. El Hijo de Dios. Bien. Me están dando definiciones escriturales. Están bien. Háblenme de su vida. ¿Quién es Jesús para vos? ¡Ey! Pare, de a uno. El que quiere hablar se para. Se para y grita. Es todo. Tu mejor amigo. Tu sanador, te curó el cáncer. Amén, aleluya. Dale fuerte el aplauso. Gloria al que vive. Aleluya. El que te transforma. Tu rey. Tu papá. Te sanó de tus enfermedades y te dio una hija que está al lado tuya, viva cuando todos creían que se moría. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Tu protector. Tu primer amor. ¡Aleluya! Amén. Hemos orado mucho este año por eso. Sanó a su hija, salvó a su hija y a su nieto de la muerte. 4 tumores. En los últimos momentos los médicos creían que
Amén. Amén. 4 tumores te sacó el Señor. Cuando ya no había más opción de vida, Jesús dijo, sí. Aleluya. Gloria al que vive. Amén. Espera. Dale. Tu libertador. Te curó, y te curó bien, ¿eh? Te curó de cáncer de pulmón, gloria a Dios. Primero acá, dale. Sanó tu hija de VIH. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperame un segundito. Allá al fondo. Última. Me liberó de ataque de pánico, me sacó los vicios que yo fumaba para que llegue acá. Bueno, me regaló una herencia. Sana, libre y encima te proveyó. Espera. Mi corazón, porque hasta que llegué acá, mi corazón estaba vacío. Yo me miraba al espejo y decía, no sé quién soy, no sé para qué vivo, no sé, porque me sentía el corazón vacío y no se lo podía decir a nadie. Te llenó el corazón. Te dio una identidad. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Se van animando, ¿eh? Espera. Atrás. Dale. Yo cuando tenía 19 años me habían dado 2 días para morirme y cuando conocí a Dios me dio 2 días de vida te dieron a los 18 años y acá estás. 19 años. Gloria a Dios. Aleluya. Espera que no escucho. El que transformó tu vida. Amén. Gloria a Dios. Espera que no te escucho. Ahora. Amén. 10 veces te sanó la muerte, entre ellas un accidente y una leucemia. Gloria al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Dale. Te sacó del alcoholismo. Aleluya. Espera. compañero, es todo. Tu amigo, tu compañero, todo. Atrás. Resucitó mi hijo que tenía 27 años, estaba muerto, y a mí me salvó 3 veces de la muerte. Resucitó a tu hijo que hoy tiene 27 años y te salvó 3 veces de la muerte. Denle fuerte el aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me libró de la depresión hace 38 años. 38 años libre de la depresión. Gloria al que vive. Espera que hay una hermana atrás. Regaló la maternidad doble. Amén. Gloria a Dios. Maternidad doble para la gloria de Dios. La libró de un accidente con un colectivo a tu hija. Gloria a Dios. Aleluya. Dame un segundo. Te prosperó y salvó a tu mujer de una CB. Gloria al que vive. Gloria a Dios. De la prostitución y del alcohol. Gloria al que vive. ¡Aleluya! Dale. Yo después de 3 años de diálisis nos pusimos a orar con mi esposa y pudo ser mi donante de riñón y hace 8 meses estoy trasplantado. Tengo sanidad. ¿Cuánto tiempo de diálisis? 3 años de diálisis. El Señor te sanó hace 8 meses. Libre para la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno.
me amó primero y yo lo amo con todo mi corazón porque Él me dio una vida nueva, regalada. Yo no tenía glóbulos blancos, lo suficiente, tenía 1000 nada más, por una granulocitosis genética. Aclaramos que es un médico. Y Dios me hizo médico. Leucopenia, neutropenia, falta de glóbulos blancos. Falta de glóbulos blancos. Y el señor de la oreja me llevó a la facultad de medicina después de yo haber intentado 5 años. Sin tenerlo a él, sin conocerlo. Cuando lo conozco, a los 6 meses estaba en primer año de medicina. Después, hace poco, bueno, todo lo que Dios hizo. O sea que te sanó mientras que eras estudiante de medicina. No era estudiante. Ah, te llevó por eso. Conocí al Señor y a los 6 meses me metió de la oreja en la facultad. Ah, por el Me hizo acompañar por un amigo, si no, no iba. Bueno, hace unos años estaba con mi hijo y un paciente, queriendo atender un paciente, una persona con una 9 milímetros me tiró un balazo que venía derecho a mi cabeza, mi hijo, el testigo y el señor, ¿no? Y dio la vuelta la bala. Fue la mano de un ángel. Dice que estaba atendiendo un paciente y apareció una persona con una 9 milímetros, su hijo estaba al lado de él y la persona le tiró un tiro a la cabeza y la bala venía en línea recta hacia él y dobló. Y el hijo es testigo de lo que está diciendo. O sea que la bala pegó atrás tuyo en el panel, adelante tuyo. O sea, te tendría que haber atravesado. Ah, volvió. Tiró así, le volvió para el otro lado. Saliendo de Marcos Paz, del penal, era por 9:30 de la noche, y tuvimos un accidente con el hermano Carlos, que es el que me acompaña. Agarré la banquina porque salía un colectivo, bueno. Y el coche empezó a dar vuelta, chocamos contra una columna, caímos en una zanja, el coche se fue para atrás y el resultado fue, ¿no? A todo esto ya había aportado un crecimiento, lo digo para animar a algunos. También unos días anteriores, y veníamos del ministerio. Bueno, los ángeles de Dios estaban con nosotros. Y cuando vinieron los bomberos, encima nos estábamos riendo. Ellos 2 veces quisieron llevarnos al hospital, porque vinieron 2 veces, y no puede ser. El coche, destrucción total. El auto, destrucción total, y ustedes riéndose. Sanos, libres. Y los ángeles ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un himno que dice, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Estaba preso en la cárcel y el Señor me levantó con poder y se predicó todo Marcos Paz también a puertas adentro, con ayuda también del doctor, está con nosotros. Y bueno, esa es una bendición muy grande para nuestra vida porque se predicó, se bautizó y Dios... Nueva vida. Para vos y para ellos. Gloria a Dios. Aleluya. A ver. A ver si entendí bien. Trabajás en una clínica y la iban a cerrar, los iban a despedir a todos. Quebró la clínica. No cobraban. ¿Se pusieron a orar? Empezaron con un grupo de oración ahí.
Vino una gerenciadora ahí y los volvieron a tomar a todos y están todos trabajando para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Me quedan 4, ¿eh? Dale. Dios sanó a mi hermana antes de que naciera porque iba a estar enferma y nació sana para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dale. En primer lugar, me pusieron a buscar mi madre biológica y acá estoy. Me rescató, me libró, ordenó mi vida, me da gracias cada día para vivir cosas. Amén. Amén. Te dio vida cuando no la ibas a tener. Te rescató, te ordenó la vida, te transformó. Jesús es todo. Aleluya. Último. Bueno, a mí Jesús me sacó de la droga. Amén. Y cuando Gregorio, Roberto Cassitti y Julián Rojas ya no sabían qué hacer, un día en el crack. Perdóname. Gregorio es Gregorio Krikorian. Coco, amado de nuestra alma que está en la presencia del Señor y que es uno de los que no puedo hablar. Y cuando ya no sabían qué hacer conmigo, vos diste una palabra y Julián la tomó, porque Julián pensaba que nunca iba a volver yo a realizarme como persona. Y bueno, acá estoy. ¡Aleluya! Amén. La última. Soy hija de aquellos que nos abandonan, nos regalan y nos anotan como hijos propios. No tenía ningún dato de mi mamá ni nada. Lo único que sabía es que mi mamá había trabajado atrás del hospital de San Pedro. Yo soy de San Pedro. No tenía ningún tipo de dato. Fui a dar una charla de concientización en San Pedro. No fue nadie porque en San Pedro lo que es el tráfico de bebés es muy normal, muy común. Y bueno, cuando fui a San Pedro me dice la anfitrión, mira, de acá no va a venir nadie porque en la esquina hacen abortos y el tráfico de bebés es muy normal. Pero conozco una mujer viejita en donde ella quizás conoce tu historia porque trabajó en el campo. Fui a hablar con la viejita y esta viejita me dice, primero no quería hablar con miedo, ¿no? Bueno, uno nunca sabe con quién se va a encontrar. Y me dice, yo conozco tu historia, conozco a tu mamá se llama Yolanda Arias. Mi mamá tenía 12 años y bueno, soy fruto de una violación, me quisieron abortar, por eso dije que Dios me guardó el vientre de su mamá. Y bueno, acá estoy. Aleluya. Dele fuerte. Su aplauso a Jesús. Y les pido que abran un segundito el libro de Lucas en el capítulo número 9. Y es un texto que vamos a tratar este domingo, el que viene y quizás el próximo también. Pero ustedes hoy se predicaron a ustedes mismos y lo hicieron bien, ¿eh? Contando quién es Jesús. Y como buenos pentecostales somos autorreferenciales. Y eso me encanta. Jesús es, y viene la definición por lo que Él hizo conmigo. Yo llegué a Cristo sin tener necesidades. Y llegué a Cristo por un desafío, porque yo era ateo y creía que no existía. Y Él se hizo presente con todo su amor y de ahí empecé a caminar con Él. Y para mí, Jesús es todo, como algunos de ustedes dijeron. Pero empezó siendo aquel que me deslumbró, mi referencia, mi motivo, mi maestro, era consultarle como hasta el día de hoy, todo. Saber qué hacer, cómo moverme. En aquellos días
Yo tenía 16 años recién cumplidos. Y como todo pibe de 16 años, crees que te las sabés todas. Y de repente me encontré con alguien que yo creí que no existía y que tenía la certeza que no existía. Y aunque no vi nada, ni escuché nada, me tiró un manto de amor por arriba que yo nunca había experimentado y me llenó con una felicidad que yo nunca había vivido. Y a partir de ahí me di cuenta que no sabía nada y que tenía que aprender a caminar con él, tomado de la mano. Entonces fue apasionante agarrarme de la mano. Y yo puedo decir, él es el que me lleva de la mano, el que me habla, el que me aconseja, el que me repite cosas. Porque algunas veces me habla y no puedo hacer lo que el Señor me pide que haga. Y Él sabe. Por eso escribí hace un tiempo, menos mal, Jesús está con nosotros y nos entiende. Y de repente hay cosas que postergás, cosas que no haces de tu propia vida y que Dios te está diciendo, y bueno, y uno prioriza de repente la vida de otros y sabe Dios que no hay una intención mala, pero Dios viene y te dice, ¿te acordás que te dije tal cosa? Y cuando vos creíste que Él ya se había olvidado, vuelve y te dice, hey, presta atención, te estoy hablando. Y no tiene recriminación, sino que tiene amor. Ese es Jesús. Por eso yo no puedo entender a un legalista. Porque el Antiguo Testamento es el portador de la ley. Pero cuando apareció Jesús trajo la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y entonces todo se volvió fácil porque Jesús estaba en medio nuestro. Caminó por las calles de Galilea y empezó toda una historia. Pero después se fue y nos dejó a nosotros promesas y palabras. Pero la misma Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que tenemos una bienaventuranza por sobre los apóstoles que tuvieron la dicha y la bendición de caminar con Él, de tenerlo al lado. Jesús es tanto que es muy difícil definirlo. Por eso cuando dijeron es todo, la pegaron. Aunque es una definición muy sucinta y que no dice todo lo que uno quisiera, pero engloba. Es el amigo, es el protector, es el sanador, es el que provee, es el que prospera, es el libertador, es el que hace justicia, es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege. Tenemos para hablar tanto. Dice Lucas 9, versículo 13, y Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de a 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, de lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos
que había resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amén. Mucho para hablar, pero mucho de lo que ustedes dijeron está contenido ahí adentro. Vamos a hacer un vuelito de pájaro por arriba del texto. Y en la semana que viene, el domingo, nos vamos a meter a bucear un poquito de lo que dice esta palabra. Jesús es el que bendice. Mirá esta imagen: 5.000 hombres para alimentar no se sabe cuántas mujeres y cuántos niños. Y Jesús bendice 5 panes y 2 peces. Y sobran 12 cestas llenas de pedazos. Jesús es el que bendice. El poder que tiene su bendición es extraordinario. Por eso Dios te bendice, Jesús te bendice y hace una obra en tu vida que es incomprensible. Inclusive que nosotros mismos no llegamos a alcanzar, a dimensionar hasta dónde Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y algunas veces el Señor te dice: hacelo, y vos decís: no puedo, Señor. Pedro un día le dijo esto, dijo: bueno, dale, vení, camina arriba del agua conmigo. Pero después vio las olas y se asustó y se empezó a hundir. Y el Señor lo levantó y se volvieron juntos caminando arriba del agua para subirse a la barca. ¿Hasta dónde puede alcanzar la bendición que Dios trae sobre tu vida? Eres el que le da fuerzas al cansado, aliento al que no da más. Es el que sana. Es el que liberta. Y cuando yo veo este texto, a mí me impacta, porque digo: a ver, en lugar de panes y peces me pongo yo. Y Él me bendice a mí. ¿Qué efecto esto puede traer sobre mi vida? ¿Hasta dónde puede llegar esa bendición? A hacer cosas extraordinarias dentro mío. Algunos de ustedes contaron testimonios íntimos. ¿De dónde Dios los sacó? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Otros contaron testimonios en lo que tiene que ver con lo externo. Familiares, gente que Dios hizo una obra. Otros con la periferia, tu cuerpo, sanidades. Cada uno contó testimonios, pero yo pienso y digo: ¿hasta dónde llega la bendición? Y cambio la pregunta y digo: ¿hasta dónde voy a dejar que llegue la bendición? Porque la bendición sigue. Y si ese día, en lugar de 5.000 y no sé cuántas mujeres y niños, se agregaban otros 5.000, yo le puedo asegurar que se seguían multiplicando los pedazos.
Porque la bendición de Jesús es inagotable. El único requisito que tenés para andar bajo esa bendición es fe. Nada más. El que se acerca a Él con fe, recibe. Una vez una mujer le pidió ser sanada y Jesús le va a contestar algo durísimo. No está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer, llena de fe, lo miró y le dijo, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la miró y dijo, hija, grande es tu fe. Porque no se quedó, no se resignó con una respuesta dura. Y esto yo no creo que Jesús lo haya dicho para que nosotros veamos que Él era duro y que estaba simplemente hablándole a los de Israel, porque, como dice bien claro Isaías, en Él esperamos todos los gentiles. Sino que Jesús dejó eso para que nos diéramos cuenta que cuando la viuda injusta va y golpea y golpea y golpea y golpea y golpea, el juez le va a hacer justicia. Y entonces eso es lo que demuestra mi fe. Esa fe inquebrantable que va, y que le cree a Jesús por sobre todas las circunstancias que lo rodean y confía en ese Dios que puede hacer milagros y maravillas. El poder de Dios y la bendición de Dios es creativa. Te va a dar lo que no existe. Esos pescados y esos panes se multiplicaron. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo hizo. Y como yo he tenido muchas multiplicaciones de alimentos en mi vida, tampoco puedo explicar cómo lo hizo, pero que lo hizo, lo hizo. Y agradezco a Dios que Dios haya hecho semejantes milagros. Porque esos fueron desde mis principios con el Señor los que fueron cimentando mi fe. La fe no estaba cimentada en palabras, sino como dice bien claro Pablo a los tesalonicenses, nuestra fe está arraigada no solamente a las palabras, sino al poder. Al poder. Y es ese poder de Dios que viene a través de su bendición. Pero para que yo pueda entender esto, tengo que entender de que me ama y me bendice. No me voy a meter en este tema hoy, pero quiero que prestes atención a algo. En medio de todo esto, Jesús va a preguntar, dice, che, ¿quién dicen que soy? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y cuando le contestaron, le dijeron el Cristo. Nadie de ustedes dijo el Cristo. Oh, sí, dijeron el Mesías. Sí, lo dijeron. Cuando yo digo Jesús, me estoy refiriendo al verbo encarnado. Me estoy refiriendo al hombre. A ese que Filipenses dice que se despojó de toda su gloria y vino a hacerse hombre. Mujer, no se entiende. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Pero cuando hablo de Cristo, estoy hablando de su naturaleza divina. Que Él vino a redimirnos como el Mesías. Por eso cuando le dijeron, sos el Cristo, le dijo, no se lo van a decir a nadie. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque tenía que ir a la cruz. Y automáticamente después dice, miren que voy a ser rechazado por los ancianos y voy a ser perseguido por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes. Y voy a llegar a ir a la cruz y al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Los religiosos siempre están en contra de las cosas espirituales. Voy a decir algo duro. Los religiosos siempre son carnales. Siempre son carnales. Porque te juzgan carnalmente. Todo tiene que ver con la carne. No juzgan espiritualmente. No aprecian lo espiritual. Aprecian siempre lo carnal. Y lo carnal te inhibe de recibir de acuerdo al concepto religioso. Porque te lo ponen como si fuese un requisito para que recibas determinada bendición de parte de Dios. Y entonces, algunas veces sabes que Jesús es bueno, sabes que Él bendice, pero cuando vas delante de su presencia, no podés abrir tu corazón para que Él te pueda bendecir,
porque estás pensando en todos los juicios que tenés encima, de los cuales sos culpable. Porque Romanos 3:23 sigue diciendo: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con su sangre Él te ha redimido de todos tus pecados. Desde que yo me convertí me quisieron tratar de pecador. Ni le cuento cuando entré en el seminario. En el seminario tenía compañeros criados en el evangelio, en la religiosidad evangélica, que no es lo mismo. Y entonces te decían cosas que no están en la palabra, barbaridades, pero que eran impuestas. Y te decían hasta cómo te tenías que arrodillar para orar. Pavadas, estupideces. Si orás caminando es pecado. Yo he escuchado tanta idiotez. Pero hay gente que todas esas cosas le calaron hondo el alma porque se lo dijeron desde chiquititos. Entonces, a lo mejor te está pasando que Dios te quiere bendecir y no puede bendecirte. Porque estás atestado de juicios que vos mismo te impones o que te impone el mundo. Y cuando estoy hablando de mundo, estoy hablando de la palabra griega cosmos, el sistema. Porque en la Biblia se utilizan diferentes palabras para hablar del mundo. Ese sistema en el cual vivimos y te dice: yo te acepto o te rechazo. Vos servís o vos no servís. Vos valés o vos no valés. Y estás siempre tratando de hacer equilibrio para que te aprueben, para que te acepten, para que te tengan en consideración. Y cargas arriba de los hombros todos los pecados y todos los juicios por pecado, que algunos o la gran mayoría de ellos ni siquiera son pecados, te inhiben de recibir la bendición que Jesús quiere darte. Porque te ama. Porque te ama. Y entonces, lo que yo hice hoy es una brelata, porque fueron ustedes los que dijeron quién es Jesús. Y vos que escuchaste al otro que dijo lo que de repente vos no te animás a creer, empezás a ver al otro y decís: y si lo hizo con ella, lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? De esto te estoy hablando. De entender que Jesús te ama. Pero tenés que dejar que te bendiga. Si el pibe se quedaba con los 5 panes y 2 peces, no veía el milagro. Yo creo que el que más debe haber brincado debe haber sido el pibito que dio los 5 panes y los 2 peces. Que mucho no se habla de él, pero primero tuvo la generosidad de darlo y por la generosidad de darlo, delante de él se produjo semejante pedazo de milagro. ¿Te animas a creer que Él puede tocar tu vida? Y que te ama. Y que quiere hacer cosas grandes. Y que su bendición es ilimitada. Amén. Por eso algunos quieren reglamentar. En esto Dios puede bendecir, en aquello no. Dios bendice en todo. No le pongas límite. Abrir el corazón y decir: yo quiero recibirlo todo, 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 todo. No le pongo límites a lo que el Señor quiere hacer sobre mi vida. Su bendición me sobrepasa. Es más, tengo que pedir al Espíritu Santo: ayúdame a ver más allá para recibir más de la bendición. Él es Jesús. Él te ama. No te abandona. Dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No te voy a decir que no batalles, porque
Porque hay momentos de batalla y Jesús muestra cómo los religiosos lo iban a atacar y cómo había que resistirlos, inclusive cómo iba a ir a la cruz y iba a vencer. Pero también tenés que saber que cada cosa que pasa en tu vida va a traer consigo una bendición de parte de Jesús. Y aun cuando la tormenta se ponga oscura, el Señor se va a encargar de hacer el milagro. Pablo dijo: muchachos, yo sabía que tenía que ir a Roma, pero perdí la esperanza de conservar la vida. Y sin embargo, vino un ángel. En esos días, algunos dicen: yo quiero que venga un ángel. Mirá, cuando vienen los ángeles, porque la cosa está grave. Por ahí tenés un libro, Ángeles en tus tumbas, donde yo relato la historia de las personas que recibieron milagros y el proceso. No el milagro donde todos aplaudimos, no, el proceso, los días de las lágrimas, los días de la dificultad, los días donde tenés que mantener la fe contra toda la tempestad que se te viene encima. Y Pablo, en ese momento vino un ángel y dijo: che, Pablo, ¿qué? Tranqui. Hakuna Matata. Hakuna Matata, no pasa nada. El barco se pierde, pero como no es tuyo, del Imperio Romano, problema del imperio. Ninguno va a perder la vida. Y este viejito encadenado, que era el que primero se hundía, le dijo: che, y no se le iba a quedar trabada en el canaruzo. Hubiese sido bueno haberme escuchado antes de salir. La tenía acá atravesada, porque la habían tratado de cobarde y qué sé yo, y él les había dicho: no salgamos porque se nos va a venir la tormenta. ¿Le dijiste a alguno? Hubiese sido, yo se lo dije a algunos. Tengo algunos episodios en mi memoria. Cuando bajan, vos decís: ya está todo. Va a agarrar unas ramas, se le prende una culebra de la mano. Todo dice: está maldito por los dioses. Siempre todos los religiosos de cualquier índole, de cualquier lugar, son nefastos. Y esperaban que se hinchara y que se muriera. Y Pablo ni se hinchó ni se murió. ¿Podés creer que siempre la bendición va a estar ahí con vos? Y que las puertas se van a abrir. Si el agua no se abre para que pases en seco, caminas arriba de ella. El Evangelio de Bordes. Y por favor, si vos vivís de una manera, no se lo impongas a otro. Esa es la tuya. Y el otro vive como aprendió o como está aprendiendo. Y va a ir evolucionando, como vos también tenés que evolucionar. Y desarrollarte, y crecer, y vivir. Jesús está con vos.